Yo les quedé por dar una explicación de por qué las mujeres son las que empiezan cantando en los teatros, los tangos, estos tangos que empiezan tangos canción que empiezan a inaugurarse. ¿Y saben por qué? Porque esto viene de Europa. En Europa, estamos hablando de los años 20, se está viviendo la Primera Guerra Mundial. Y entonces en la Primera Guerra Mundial, una de las cosas que pasó en todos los países europeos, sobre todo los que intervinieron en la guerra, es que los que iban al frente eran los hombres, pero las mujeres quedaban encargadas de todo. Y también, aparte de lo familiar, aparte del trabajo y aparte de las rutinas diarias, se van a encargar también de trabajar en las tablas, de trabajar en el teatro, o sea, los pocos teatros que pueden funcionar, las pocas lugares donde puede haber público y puede haber lugares para recreo, son cantados con mujeres, son interpretados por mujeres, por la sencilla razón de que son las que están al frente de todo en ese momento. O sea, eso que en Europa fue más bien una obligación por lo que estaba pasando, aquí se transformó en una moda. O sea, como que pasó la moda de Europa al Río de la Plata. No es porque el Uruguay estuviera en guerra o la Argentina estuviera en guerra, sino porque, en definitiva, como tomamos todos los modelos, como tomamos todas las modas que vienen de Europa, bueno, tomamos también esa de que son las mujeres las que van a cantar en estos teatros. Yo le decía que el teatro entonces es una expresión, es una forma por la cual se van a poder conocer los tangos estos nuevos que empiezan a aparecer. Otra expresión es el sainete criollo, que no es lo mismo que el sainete. Yo no sé si ustedes saben lo que es el sainete, pero el sainete es un género musical a nivel de la zarzuela, pero más abajo, o sea, que es un tercer nivel. No está considerado un género es más bien un género chico, un género menor. Pero el sainete tuvo mucho éxito en España, que fue donde nació el sainete. Y acá se va a contagiar, pero con una diferencia. El sainete en general son obras donde se recrea la vida diaria, o sea, son escenas de la vida diaria y por lo general se buscan los lugares más concurridos, los lugares más populares para transformarlos en una escena de teatro, en una obra de teatro. Bueno, en el caso de esta zona de acá, del Río de la Plata, se va a transformar en sainete criollo. No tiene sentido acá estar pasando sainetes españoles con la vida que vivían los españoles, porque a nosotros nos interesaba lo que vivíamos acá. Bueno, acá los sainetes van a recrear la vida del conventillo, los compadritos, los malevos, las chinas, o sea, todos los personajes del tango, todos los personajes de aquella época se van a recrear en el sainete. Y el sainete también sirve para estrenar tangos, o sea, muchos artistas en general, todos los sainetes tienen un tango, porque a pesar de que la obra en sí sea una obra muy familiar, donde está la mamba, donde está, bueno, ya todos han conocido algún sainete, el más conocido el conventillo de la Paloma, pero hay tantos sainetes de aquella época que hasta el día de hoy se siguen pasando, hasta el día de hoy se siguen escuchando. La cuestión es que apareció un personaje, Juan Cocoliche, que se rió, más que se rió, tomó como ironía cómo hablaban los italianos que venían hacia nuestra tierra. Italianos que estuvieron aquí 20, 30, 40 años y sin embargo seguían hablando igual. Ese idioma que querían un italiano
que lo querían castellanizar y quedaban tan, no irónicos, sino que quedaban simpáticos de escuchar porque daba gracia escucharlos, Por eso a esa forma de hablar, de expresarse, se les llamó cocoliche, el idioma cocoliche, porque justamente el que lo impuso y el actor que lo impuso fue Juan Cocoliche. Pero ustedes han oído hablar del cocoliche, se habrán conocido seguramente algún italiano, sobre todo y mujeres de aquella época, que hablaban ese idioma atravesado, que no se sabía qué era, si era español, si era italiano, qué es lo que era, pero que causaba gracia escucharlo. Bueno, no es cocoliche, por eso se le dice cocoliche, no es cocoliche porque sí, cocoliche porque el que lo impuso fue ese Juan Cocoliche. O sea, tenemos entonces el teatro, tenemos el sainete, y finalmente nos queda otra expresión que también le va a servir al tango para difundirse. Es el lunfardo. El lunfardo, que ya hemos hablado muchas veces de qué se trata, que es ese idioma que viene de Italia, pero que acá se transforma, como todo, las cosas, allá era lombardo, acá es lunfardo, y que es un idioma canero. Canero, ¿por qué? Por lo de cana, por lo de policía, porque el idioma que es el lunfardo lo empezaron a hablar los presos. ¿Y cuál era la idea? La idea era hablar de una forma tal que la policía no entendiera lo que estaban hablando. O sea, no es un idioma, es una jerga, porque en definitiva ustedes no pueden hablar solamente con lunfardismos, pueden emplear lunfardismos, y en general no siempre, ese lunfardo tiene una versión española, o sea, que no es que se invente una palabra, sino que lo que se está haciendo, se le está dando a una palabra española, en el caso del Río de la Plata, o en el caso de Inglaterra, o en el caso de Francia, o donde fuera, porque en todas partes existe lunfardo. Lo que pasa es que tiene otro nombre, se llama argot, otros lados se llama, no sé, pero en todas partes del mundo que ustedes vayan, se habla el idioma nacional, el idioma de la Real Academia de cada país, pero a su vez se hablan palabras que no están en ese diccionario y sin embargo forman parte de la sociedad, porque la sociedad las maneja. Hoy en día, nosotros cuántas palabras usamos del lunfardo que ni nos damos cuenta, porque las hablamos naturalmente, las empleamos naturalmente y no sabemos de dónde vienen, o mejor dicho, no nos ponemos a pensar si es lunfardo o no es lunfardo. Ahora me viene una palabra, pero hay mil. La palabra pucho, por ejemplo, pucho, el pucho del cigarro, es normal decirlo, y nadie se imagina de que eso es un lunfardismo, y sin embargo lo es. Y como esas tantas. La cuestión es que el lunfardo también sirve para adornar los tangos canción. Hay especialistas en emplear el lunfardo. Uno de ellos fue Celedonio Flores, que tiene tangos con lunfardismos, pero que complementan la obra. O sea, seguramente un tango de Celedonio Flores, si ustedes le sacan las palabras lunfardas y le pasan y las salen diciendo como si fuera todo en idioma español, les cambia totalmente el sentido, les cambia la gracia del tango, del tema. Es que pasó, cuando los gobiernos militares en Argentina se aplicó la censura, y donde más duro fue la censura fue con los tangos. Y a los tangos se les desvirtuó totalmente,
porque si eran tangos que tenían lunfardismo, parece que el lunfardo seguro, como era un idioma, como era un lenguaje que usaban las clases más bajas, era despreciable. Entonces, todo tango que tuviera algún lunfardismo, automáticamente era desplazado, o por lo menos le decían al autor, bueno, muy bien, usted quiere que su tango se pase, cambie esas palabras. ¿Eh? Nada de gira gira, nada de gira gira. Póngale otra palabra, mujer, mujer, lo que ustedes quieran, pero gira gira no va. Y así muchos, hasta el punto de que muchos autores dejaron de escribir directamente porque no sentían el tema de lo que le estaban pidiendo. Bueno, la censura parece mentira porque el tango no es una música, en aquel tiempo era popular, pero ya habían otras músicas que estaban floreciendo y sin embargo no hubo réplica, no hubo censura para otras músicas. Sin embargo al tango le daban. Bueno, ese entonces es otra forma de difundir el tango canción. Bueno, con esto vamos a ir terminando. Y bueno, como la semana que viene es semana, como ustedes quieran, santa, de turismo, no sé, lo que ustedes quieran ponerle, bueno, no va a haber clase, quedamos entonces para la otra semana. Que pasen muy bien y que la disfruten.